última clase teórica y por ahí hoy con el repaso nos contracturamos todos. Hoy no traje ni para bailar. No, pero la semana que viene festejamos. Pero sí, se pueden parar, se hacen unos masajes uno con otro, se relajan porque hoy va a haber repaso, ¿sí? Y por ahí con el repaso vamos puntualizando algunos temas importantes. Me va a costar un poco tener el micrófono, escribir porque es complicado. Vamos a puntualizar los temas importantes que vimos hasta ahora, ¿sí? Ustedes tienen un cuadro que yo les di de los primeros 18 meses de vida. Bien, ¿qué conceptos me tienen que quedar? Sí. No, el cuadro no se entrega. El cuadro les va a servir para la actividad de la semana que viene, lo van a poder consultar si quieren, pero no lo tienen que entregar. Bien. Los primeros 18 meses, ¿sí? Desde el desarrollo físico, nosotros habíamos puntualizado que el desarrollo era ¿de qué tipo? ¿De dónde hasta dónde? A ver, alguien que me ayude a escribir porque entre el micrófono y el marcador voy a hacer lío. ¿Quién pasa? ¿Pasás? Entonces, este desarrollo se va a dar en los primeros meses de vida, cefalocaudal, pone acá, cefalocaudal y próximo distal. Ese desarrollo, ¿no escribe? A ver, depende cómo lo agarres. Bueno, sí. Pero funcionaba, mira que... Ahí está, cefalocaudal y próximo distal. ¿Qué quería decir? Que los dominios venían de a partir de dónde. ¿Qué es lo que primero tenía que controlar el bebé cuando nacía? El dominio de la cabeza. El orden de dominio que iba a ser cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores hasta extremidades inferiores. Por eso ese periodo sí es de desarrollo psicomotor. Entonces, desde lo físico tenemos, sí, próximo distal, y este desarrollo es psicomotor. Siguiendo esa secuencia, ¿con qué bagaje llegamos todos para poder afrontar las primeras situaciones? Bien, porque nuestro desarrollo es el concepto es epigenético. Muy bien. Bien, y venimos con un bagaje ¿de qué? Que nos van a permitir resolver las primeras situaciones. Dijimos que los seres humanos no nacemos con instintos, pero sí venimos con un bagaje ¿de qué? Que a veces hay 2 de estos que duran para toda la vida. Si a ustedes le tocan la rodilla así, ¿qué pasa? Bueno, con un bagaje de reflejos. Si hay 2 reflejos que son los más importantes, ¿qué son? Succión y deprensión. Esos no se van a perder a lo largo de toda la vida. Bien, ¿qué más desde lo psicomotor? Dijimos que tiene que empezar a tener el dominio de cabeza, cuello, tronco, extremidades. ¿Qué tiene que lograr desde lo psicomotor al finalizar este primer año de vida o año y medio de vida? ¿Qué tiene que lograr? Acuérdense, la posición. La posición va de cúbito dorsal. Sí, cúbito ventral también, pero tiene que lograr la bipedestación. Exacto, entonces tiene que lograr en este periodo la bipedestación. Entonces, características físicas de este periodo es lo psicomotor, desarrollo cefalocaudal, próximo distal, ¿sí? El dominio de cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, hasta lograr la bipedestación. O sea que es el estar vertical. Bipedestación que le va a permitir ¿qué? La locomoción. Entonces, en el transcurso de estos primeros 18 meses tiene que aprender a caminar. Muy bien. Esto es lo más importante, ¿sí? De esta primera parte desde el desarrollo biológico. Vamos a ir al desarrollo psicoafectivo. A ver si puedo yo y vos vas copiando.
Dijimos que este nuevo ser humano llega al mundo en un estado ¿de qué? De desvalidamiento inicial. Ese desvalidamiento inicial es que, ¿qué pasa? ¿Necesita de quién? Del otro, ¿sí? Entonces, ese desvalidamiento inicial. ¿Qué va a generar con esa persona que ejerza ese rol materno? La simbiosis. Ese concepto de simbiosis es importante. Esa simbiosis, ¿qué le va a permitir? Desde lo biológico, ¿sí? Ese sustento que le va a permitir que a través de una necesidad fisiológica de tener hambre haya ¿sí? una persona que lo satisfaga. Pero, hola que llega, estamos repasando para la semana que viene los conceptos principales ¿sí? para esta ejercitación que estamos haciendo. Y después vamos a arrancar con el tema específico de hoy. Bien, esta simbiosis desde lo biológico, ¿qué es? Es considerar a ese otro que es parte mía, que somos todo un uno, una sola cosa. ¿Sí? Y el primer contacto que tenemos, ¿con qué parte de ese otro significativo? Es la relación que boca, pecho de la madre. Y habíamos visto que había una satisfacción, ¿sí? Sí, había una satisfacción de la zona de la boca, la zona erógena de la boca, pero que no solamente era una satisfacción para satisfacer una necesidad biológica. Le generaba ese placer porque estimulaba esta zona. Entonces, a esa estimulación de la zona que satisface más allá de la necesidad biológica, es la conducta del chupeteo. Sí, en esa conducta de chupeteo, ¿sí? Él llora, la madre le ofrece el pezón, siente placer porque pasa la leche por todo su tubo digestivo, satisface la necesidad biológica, pero ese chupeteo le genera otro tipo de placer. Y eso queda registrado. Entonces él empieza a experimentar que cada vez que siente eso, hay algo que entra en mi boca y me genera un placer. Bien, esa conducta es muy importante. Entonces, desvalidamiento inicial, la relación simbiótica, zona oral, la boca. Entonces vamos a poner acá fase oral. Bien, y empieza a experimentar la relación con esos otros, ¿sí? Que al principio su primer otro significativo es la madre, es un todo, pero en ese todo va apareciendo, ¿sí? Por fracciones de segundo, experiencias con objetos. Y al principio habíamos visto que el bebé tiene un reconocimiento propioceptivo, que es de las sensaciones internas, pero que después va a empezar a tener contacto con objetos de afuera y él va a empezar a reconocer, ¿sí? algunas muecas en los rostros. Y va a aparecer alrededor del tercer mes el primer indicador social, que se acuerdan que era la sonrisa social. Se acuerdan bastante. Y el segundo indicador, ¿se acuerdan cuál era? Este era el primer indicador. Alrededor del 8º mes que habíamos hablado de un segundo indicador, que era ¿qué? La angustia del 8º mes. Y acá había un esbozo de reconocimiento de ¿qué? Muy bien. Que está separado. Y aparecían ¿qué cosas? Que sustituían momentáneamente el objeto transicional. Muy bien. ¿Y qué era el primer esbozo de qué? Bien, del yo, no yo. ¿Sí? ¿De qué? Dale, que no escuché. No, pero era que en meses posteriores les va a permitir adquirir el lenguaje. Bien, esto es para este final, pero acá es el primer esbozo de un símbolo, que ese símbolo es este objeto que va a sustituir a la madre. Ese objeto momentáneamente está representando a otra cosa. Entonces esa capacidad de simbolizar,
darle un significado propio a un objeto que va a reemplazar a otro. Entonces hay un esbozo de esa función simbólica que la va a adquirir al final de este periodo y próximo del otro. ¿Sí? Entonces acá esto no escribe casi nada, pero si yo le pongo objeto, ustedes ya saben qué es, el objeto transicional, ya casi no escribe. ¿Sí? En este primer esbozo justamente de lo simbólico. Así que acá les voy a poner una S, como que tengan el esbozo de lo que va a ser esa construcción del símbolo. Bien, y como dijo nuestra compañera, desde lo psicoafectivo va a ir terminando esta primera etapa con ese tercer indicador que era esa adquisición de ¿qué? Del no, que acá va a ser un esbozo. Pero al inicio de la segunda etapa va a ser el fuerte y la característica de la etapa que viene. Entonces, desde lo físico tiene que lograr esa bipedestación que va a ir acompañado de su relación con el medio. Entonces, a medida que él va logrando el dominio de su cuerpo, de la cabeza a los pies, se va a relacionar con los objetos de una manera diferente. Entonces, desde lo cognitivo, va a conocer el mundo muy ligado a todas estas experiencias que tiene, desde lo físico y desde lo psicoafectivo. Al principio, la posición la tiene de cúbito dorsal, sus relaciones con los objetos van a ser muy fragmentadas, porque él no los puede asir, no los puede tocar. Entonces, en los primeros tiempos van a utilizar más que nada todo lo que son los actos reflejos. Y a medida que él va a ir teniendo dominio de lo corporal, se va a poder conectar voluntariamente con esos objetos. Al principio los va a asir, ¿sí? Los va a tocar de forma accidental. Y es lo que habíamos visto como esas reacciones, que ustedes ahí en el apunte las tienen como reacciones circulares. ¿Qué reacciones circulares? Primarias, secundarias y terciarias. ¿La evolución cuál es? Que al principio son accidentales, pero a medida que van pasando los meses van a ir teniendo un grado de intencionalidad. Entonces, acá vamos a hacer un círculo así y le vamos a poner RC para que ustedes relacionen con las reacciones circulares. Que esas reacciones van a ir aumentando el nivel de complejidad y de relación que el niño tenga con los objetos, hasta lograr la intencionalidad. Y esa intencionalidad le va a permitir tener una noción de qué, muy importante. Esos objetos, hasta más o menos por acá, ¿sí? Eran objetos que si escapaban de su campo visual, desaparecían. Al fin, exacto, eran objetos que si yo no podía ver, no existen más y no me interesaban. Pero del octavo mes en adelante, como mi experiencia ya desde lo locomotor, yo me puedo mover, me puedo acercar, ¿sí? A ese objeto y puedo interactuar de otra forma. A ver si este escribe mejor. Un poquito mejor está. Bien, voy a tratar de escribir lo justo y necesario. A medida que va logrando ese dominio corporal, su relación con los objetos van a ser distintas. Entonces, tiene que lograr, al finalizar esta etapa, la noción del objeto permanente. Y ese objeto permanente es el que le va a posibilitar, en este periodo que le sigue, la simbolización y entrar a esta función simbólica de poder a los objetos ponerle un nombre, ¿sí? Sin necesidad de tenerlos al frente, poder recordarlos y asociar por analogía lo que es el objeto, ¿sí? Con su significante simbólico. Esta noción de objeto permanente, para que ustedes recuerden, imagínense el juego de la mantita, me tapo, me destapo, bueno, es no tener el objeto a la vista, pero saber que ese objeto existe. Acá pueden poner el ejemplo como para recordar la conducta del bastón, ¿sí? Que es asirse de otro objeto para alcanzar el que se escapó de mi campo visual. Ejemplo, si la pelota se va debajo de la mesa, agarra un palo, ¿sí? Y recoge el objeto que se escapó de su campo visual. Esto es muy importante y tiene que lo logra a través del grupo de desplazamientos, del grupo práctico de desplazamientos.
que le va a permitir ¿qué? Tener la noción de espacio, tiempo y causalidad. ¿Sí? Todos los objetos ocupan un espacio. Me lleva un tiempo, ¿sí? Para alcanzar el objeto. Y todo, ¿sí? Tiene una causa y un efecto. Si yo toco la pelota y la empujo con el palo, ¿qué pasa? La pelota se va a desplazar. Estos son los conceptos principales, ¿sí? Que nos tienen que quedar en claro para esta primera etapa del año y medio, ¿sí? Entonces, concepto de desarrollo cefalocaudal, es un desarrollo psicomotor, el desarrollo es epigenético, al principio accionado por estos reflejos que traemos de manera arcaica, 2 de los reflejos que van a subsistir a lo largo de toda la vida, y el propósito de acá es lograr la bipedestación, ¿sí? Después de lo psicoafectivo, el desvalidamiento inicial, y tiene que empezar a lograr la separación, ¿sí? Simbiótica con este adulto significativo que le provee protección, que lo contiene desde una matriz psicológica. Y los que son los indicadores, estos 3 indicadores principales. La sonrisa social, la angustia del 8º mes y la interpretación de este no, de este límite. ¿Y límite a qué? Bien, esto ahora lo voy a borrar y vamos a seguir con la segunda etapa. ¿No lo borro? Y primero el repaso. Son los conceptos principales. Estos conceptos principales van a intervenir en la actividad de la semana que viene. Entonces, si decimos primer año y medio de vida, ¿qué es lo que tengo que recordar desde lo biológico? Desarrollo cefalocaudal y todo lo que está. Desde lo psicoafectivo, desde la simbiosis hasta que la incorporación de ¿qué? De este tercer indicador del no. ¿Sí? Ustedes en el cuadro que yo les di, esto lo tienen. Lo que pueden hacer es resaltar los conceptos más importantes. ¿Qué me tiene que quedar? Que en este primer periodo tiene que lograr el andar, el independizarse de ese adulto significativo, por lo menos desde lo corporal. Que tiene que lograr esa noción de que los objetos no desaparecen aunque se escapen de su campo visual. Y tiene que empezar a tratar de darle un significado a estos objetos, empezar a nombrar estos objetos. Y para eso, ¿sí? El primer indicador que tenemos es reconocer que él está separado de la madre y que elige un objeto para sustituirla. Ese es un esbozo. Empieza a crear un símbolo. Esta manta o este saquito, lo que tenga, ¿sí? Va a ser como mi mamá. ¿Sí? Este palo de escoba, ya cuando logran caminar, año y medio, casi 2, lo transformo en un caballo, por ejemplo. Esta torre de cajas es una pared, ¿sí? Para construir un castillo, una casa, lo que sea. Es atribuirle a los objetos otro significado que yo le pongo, que yo simbolizo. Tienen que lograr esa primera separación. Terminada esta etapa, que fue la que vimos la semana pasada, era la construcción justamente de ¿qué? De esa función simbólica. Que esa función simbólica estaba representada en 5 conductas. Vimos una acá, ¿sí? En al atribuirle a un objeto, ¿sí? Un significado, simbolizarlo con algo, que lo inventé yo. Pero yo no puedo estar inventando, ¿sí? Significados a las cosas si me quiero comunicar con otro. Tengo que respetar que un mismo código, y en ese código del lenguaje voy a tener que empezar a relacionar que a cada cosa, ¿sí? Le corresponde un nombre. Y eso lo voy a hacer ¿cómo? A medida que voy interactuando a través de la palabra y relacionando por analogía. Quedamos acá, vamos a empezar con lo que es físico. Hay como un enlentecimiento del desarrollo físico. Lo que sí se va a desarrollar a pasos agigantados son las funciones cerebrales superiores.
Estas funciones cerebrales superiores se van a terminar de desarrollar a los 18 años, pero el inicio para lo que es la adquisición de esta función simbólica es justamente el desarrollo que yo les decía la semana pasada del lóbulo frontal y prefrontal. Vamos a poner acá para que se acuerden, frontal y prefrontal. Y estas funciones ejecutivas superiores tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la planificación, con la anticipación, que eso me va a permitir adquirir de a poco este lenguaje simbólico, este lío de significados significantes, que esta cosa se llama tal y no como yo le digo. Y va a haber un enlentecimiento de lo que creció este cuerpo en este primer año de vida, sí va a seguir creciendo, pero no tan rápido. Lo del desarrollo va a ser más bien de las funciones cerebrales. El cerebro empieza a crecer a pasos agigantados hasta los 5 o 6 años. Por eso estos primeros años de vida son importantísimos para lo que es la estimulación cognitiva, el hecho de una muy buena alimentación. Ante una falta de nutrientes, ¿sí?, el cerebro necesita alimentarse. Y una buena alimentación variada en vitaminas, proteínas, va a ayudar que esto que venía con todo su potencial, en este contacto con el medio adecuado, pueda lograr ese desarrollo esperado. Bien, el fuerte de esta etapa va a ser desde el desarrollo cognitivo. ¿A través de la adquisición de qué? De esa función simbólica. ¿Se acuerdan las 5 conductas de esta función simbólica? La más importante de todas, que era esa imitación diferida. ¿Quién se acuerda que era imitación diferida? A ver. Lo del espejo no es... No. Eso, a ver cómo lo explicamos. Sí, pero en presencia o en ausencia. Exacto, podía relacionar una causa con un efecto. Entonces, a determinado estímulo, si alguien entraba o alguien salía, lo saludaba, pero no necesariamente copiándolo, sino que recordaba. Y eran esas asociaciones que hacían, por ejemplo, ver un perro y ladran, ven un gato y maullan. En esta etapa lo que van a relacionar es, tienen un pensamiento preconceptual. Van a trabajar por analogías. Todos los animales son perros si tienen 4 patas y son peludos. Todas las mujeres son nenas. Todos los hombres son nenes. Entonces ven un caballo y lo van a relacionar con el primer animal que conocieron, si fue un perro. Entonces va a decir un guau guau, un perro. Ven a una señora, no importa la edad que tenga, y ¿qué le van a decir? ¿Mamá? O le pueden decir nena. Si me resulta parecido, si todavía el pensamiento no es inductivo, es transductivo, ¿qué va a hacer? Va a usar parámetros, ¿sí?, con los cuales va a ir comparando. Y todos los animales de 4 patas y peludos van a ser perros. ¿Por qué? Porque se parecen a esa imagen y ese primer contacto que yo tuve con un objeto, en este caso perro, de 4 patas y peludo. ¿No les pasó nunca con un nene chiquito que vean, mirá el guau guau? Y por ahí era tremendo, no sé, hipopótamo. Sí, o ven a una así, hay una nena. Y es una mujer grande, pero bueno, es trabajar por preconceptos, por analogía. Y en acá la imitación diferida es relacionar una causa y un efecto sin la necesidad de tener el objeto adelante, ¿sí? Es justamente qué noción tenían que tener, el de objeto permanente, que los objetos, aunque yo no los vea, siguen existiendo. Bien, las otras 4, ¿el juego de qué tipo? Muy bien, juego simbólico. En ese juego simbólico, ¿qué voy a representar? Exacto. ¿Y les voy a dar qué? Les voy a dar vida y yo voy a tener la omnipotencia de generarles una situación,
un nombre, ¿sí? Que no es el que está reconocido con los estándares del lenguaje, ¿sí? Es propio. Yo tengo el poder de decir que esta escoba es un caballo. Bien, ¿qué más? Faltan 3. El dibujo. Va muy ligado del otro. Puedo empezar a trazar esos trazos que al principio eran más que nada de fuerza motriz. Y a medida que iba adquiriendo esa motricidad fina, el dibujo iba empezando a hacer formas cerradas, que iba a ir evolucionando. Y para poder yo dibujar y representar algo, ¿qué tengo que tener antes? Imágenes. ¿Sí? Ustedes ahora, si quieren dibujar un edificio, si les digo, bueno, dibujen un edificio, cada uno se está imaginando uno. Si os dibujen una mesa, ¿sí? ¿Dónde empezó ese proyecto de mesa? Ustedes tienen la imagen por haber reconocido, ¿sí? Justamente ese objeto afuera. Eso que nos parece tan simple ahora se va construyendo. No surge de la nada. Bien, la imagen. ¿Qué más? Bien, el lenguaje. Bien, entonces las 5 conductas de esta función simbólica las dijeron ustedes muy bien. Imitación diferida, juego simbólico, la imagen mental, el dibujo y el lenguaje. Es adquirir todo ¿qué? Un lenguaje, una convención, ¿sí? De significados y significantes. Cada cosa tiene un nombre. Al principio los nombres los invento yo y después me tengo que adecuar y relacionar el objeto con ese nombre que estoy escuchando. Bien, esto muy bien. Y desde lo psicoafectivo, ¿se acuerdan qué etapa era la que tenía el primado en esta época? La anterior era el oral. Y en esta, la anal. El centro de las pulsiones van a ir a justamente esta zona. ¿Y qué es lo que había que adquirir en este momento? El control de esfínteres. Y que ese control de esfínteres tenía que ver mucho con esa relación con quién. Con ese adulto significativo que era la madre. Y era la que incursionaba en este no. ¿Y era no a qué? No a hacer pis o hacer caca cuando yo quiero en el lugar que quiero. Eso que me está pasando y que me posibilita desde lo físico que todo lo que es la zona muscular, todos los músculos que tienen que ver con la evacuación y las contracciones, ¿sí? Para retener estas heces, las voy a empezar a controlar. Y lo controlo y lo suelto. Y lo tengo que hacer a voluntad. ¿Sí? Al principio, esas heces que yo expulso salen de mí. ¿Y qué era para la madre? Un regalo, era una producción mía. Pero mamá, ¿qué me dice? No, este regalo no lo quiero acá y así. ¿Sí? Este regalo lo tenés que dejar en otro lado. ¿Sí? Entonces ahí empieza ese tiro y afloje. Es una adecuación, expulso y retengo. ¿A voluntad mía? Al principio no, es acostumbrarme al ritmo que me está poniendo un otro. Antes hacía, ¿sí? Cuando quería, en el pañal y todo bien. En cambio ahora ¿qué? Me tengo que aguantar y tengo que soportar salir corriendo a otro lugar que me lo está imponiendo ese otro. Y es la primera adecuación a que al deseo del otro y no el mío. Y es empezar a controlar esas pulsiones, esas ganas de sacar algo que me está molestando. Entonces, algo que nos parece tan simple es bastante complicado, porque ahora hay un otro que me está diciendo cuándo puedo y cuánto no puedo. Bien, muy bien con esta parte. Ahora nos vamos a meter al tema específico de hoy, ¿sí? Entonces recordamos, en lo que era del año y medio a los 3, desde lo biológico, esas funciones cerebrales superiores, desarrollo del frontal y del prefrontal y el fortalecimiento de todos estos músculos que van a permitir el control, ¿sí? De los esfínteres. Desde lo psicoafectivo, la relación con ¿qué? Con esta madre que me empieza a poner el límite del no y la zona erógena de primado va a ser la anal,
que va a tener que jugar a voluntad de un otro la retención o la expulsión de las heces. Y desde lo cognitivo, el ingreso a esta función simbólica, a tener que entrar a un mundo de símbolos y signos que al principio son propios, inventados por mí, estos símbolos, pero después me tengo que adecuar a un conjunto de signos que ya están inventados por otros. Y yo, si me quiero comunicar, voy a tener que aprender y hacer míos esa relación de nombre y objeto. Bien, las 5 funciones, estas 5 características o conductas las dijeron ustedes muy bien. La más importante de todas es la imitación diferida, ¿sí? Y esa puede ser una pregunta para la actividad de la semana que viene. Bien, esto lo puedo borrar. Ahora nos vamos a meter en un tema que por ahí nos resulta medio escabroso, medio dificultoso, pero le vamos a poner la mejor, ¿sí?, de las predisposiciones. Y tiene que ver con estas relaciones triangulares. Ustedes estuvieron leyendo sobre Narciso, sobre Edipo. ¿Quiénes serán todos estos fulanos? ¿De dónde salieron? ¿Qué será eso de una triangulación? ¿Vieron los apuntes que les di la semana pasada? Bueno, busquen ese cuadrito que más que nada parece una línea de tiempo, que justamente habla del desarrollo libidinal. ¿Lo tienen? La semana que viene jugamos, festejamos y todo. Hoy por ahí de todas las clases que tuvimos va a ser la más teórica, pero es necesario puntualizar estos temas para poder seguir. Bien, este desvalidamiento inicial es el punto de partida para todo este complejo de esta época. Ay, este marcador. Sí, desvalidamiento inicial. Necesito de un otro que me sostenga desde lo físico, y lo repito porque es muy importante. Y esa matriz psicológica, ¿sí? Una matriz, porque cuando nazco no tengo nada que me es propio. Ni siquiera mi cuerpo lo reconozco como propio. Necesito que ese otro me esté marcando dónde empiezo y dónde termino. Esa simbiosis inicial, ¿sí? Tenemos que lograr en estos primeros años de vida, lograr esa separación. Que no es fácil lograr esa separación. Me puedo separar desde lo físico, pero siempre tengo la tendencia de querer volver a estar unido, ¿sí?, desde esa matriz desde la que salí. Y en este momento, ¿sí?, en que yo ya logré mi independencia motriz y que mis zonas erógenas las he explorado desde la boca, el ano, ahora va a surgir un momento en que las pulsiones, ¿sí?, se van a sobreexcitar en otra zona erógena, ¿sí?, y es la zona erógena genital. Se habla como de una pequeña pubertad, ¿sí? Y lo que hay que diferenciar entre esta etapa y lo que va a ser después la etapa de la adolescencia es que estamos en un periodo pregenital. ¿Qué quiere decir pregenital? En que las pulsiones son parciales y que la satisfacción la siento en mi propio cuerpo. A ver, Bueno, vamos a ver. Tengo problemas de motricidad fina con el micrófono, la tapita, el marcador. Ah, bueno, bien. Esto que va a ser desvalidamiento inicial. ¿Qué es lo que tenemos que romper? ¿Sí? Es esa simbiosis. ¿Que lo vamos a ir logrando desde lo físico? Sí, pero siempre tratamos de volver a un estado anterior. Y ese estado anterior es la unión ¿con qué? Con mi primer objeto. Ese objeto que no es mío, sino que viene de afuera, que es el objeto que satisface todas mis necesidades. Y ese objeto es la madre, ¿sí? En un principio, ¿quiénes somos? ¿Sí? Mamá,
y niño. Esto está unido, ¿sí? Tanto mamá como yo, que todavía este yo está en construcción, somos carentes. Hay algo que nos falta, hay un vacío, hay algo que no podemos llenar. Eso que nos falta es un deseo insatisfecho. Ese deseo, para todos los autores psicoanalíticos, es ese falo. El falo no es el pene, no. El falo es justamente ese significante de la falta, esa carencia, ¿sí? Hay un deseo que nada lo puede llenar. Entonces, tanto Freud y más que nada Lacan van a identificar esa insatisfacción, ese deseo con este falo. En juego aparece en esta relación que al principio es simbiótica y que al principio tiene que ser sostenida ¿por quién? Por el padre. Al principio el padre sostiene, protege, porque es necesaria esa simbiosis. ¿Para qué? Para el desarrollo de este nuevo ser. Pero acá sí entran en juego los deseos de la madre. Esa carencia de la madre va a ser satisfecha, entre comillas, de una forma ilusoria y fantaseada con la llegada de ¿quién? De este niño, que va a ser en un principio ¿quién? Va a ocupar, ¿sí? Ese deseo, ¿sí? Esa carencia, la va a ocupar por un tiempo. Y este niño, ¿sí? Va a fantasear también con esa idealización de objeto de esa madre, porque esta madre fantasea. Y este niño fantasea. Freud habla de esa relación con ese fantasma, con lo que el otro piensa, con lo que el otro se imagina. Y para Lacan, esta relación así simbiótica, esta relación especular, la ejemplifica con esa relación con el espejo, ¿sí? ¿Quién dice mamá que soy? ¿Sí? En esa relación especular, yo todavía no sé quién soy. Lo que sí sé que mamá está por un lado, yo estoy por el otro. Nos estamos separando. Pero todavía no hay una identificación de ese yo. Yo veo a través de la mirada de mamá quién mamá cree y fantasea que soy yo. Por eso estamos hablando que al principio nuestro yo es un yo prestado. Es la fantasía de quién? De esa mamá. Y es una relación tiránica. Esta relación simbiótica es una relación de vida o muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo no puede ocupar el lugar de esa carencia, de ese deseo insatisfecho. Si el hijo se posiciona en ese lugar de falo, se muere. Y el pensamiento es así, es un pensamiento de aniquilación y de muerte. A mamá le falta algo, ¿sí? Hay algo que yo sé que ella no tiene y que yo, ¿sí? Quiero saciar ese deseo. Si me pongo en ese lugar, corro dos peligros de muerte. Hay como una idealización de fusión. Si yo me hago uno con mamá, desaparezco. ¿Sí? Y yo no puedo ser mamá. Porque si yo quiero ser mamá, mamá me termina matando. Es una relación de amo y de esclavo. ¿A partir de qué? De esta carencia. Cuando el nene más o menos se da cuenta, esto es una teoría y es la teoría psicoanalítica. No pretendo que la tengamos clara hoy, sino saber que es como una lucha de pulsiones, una lucha de fuerzas y una carencia inicial. Nacemos sin qué, sin nuestro yo. Ese yo se construye a través de la mirada de quién, de ese adulto significativo que va a fantasearme primero y que va a ser como esa imagen en el espejo. ¿Yo soy aquel perfecto que aparece en el espejo? No, y ese que aparece en el espejo va a ser mi rival. En esta rivalidad corro el peligro de quedar aniquilado, ¿sí? Por eso se dice que es una relación de vida y muerte, que tiene que aparecer un tercero, ¿sí? Que libre al niño de esta muerte aniquilatoria.
Por eso Freud utiliza todo de la mitología griega, el mito de Edipo Rey, ¿sí? Que ustedes si después lo leen, está espectacular, ¿sí? Y es esta relación tiránica. Entonces, tiene que aparecer para sacar al niño de esta situación de ser aquel que le da ese placer a la madre, que cumple ese lugar de ¿qué? De esa carencia. Tiene que aparecer el padre en función. Pero, para que este padre aparezca en función, la madre tiene que virar la mirada. Vamos a hacerle unos ojitos acá, que le diga, ¿sí? Para que se acuerden. Pero bueno, hay que ponerle un poco de gracia. Entonces, si la madre no vira, no cambia la dirección de la mirada, ¿sí? Ese padre no va a poder entrar a romper esta relación tiránica, que es una relación de vida o muerte. Fíjense que para Freud, ustedes en la lectura, que era un poco compleja, decía que había una triangulación edípica. Para Lacan va a decir que aparte, que no es una triangulación, sino que es una relación de A4, ¿sí? Que el falo es ese deseo que está dando vueltas por ahí. Y está hablando de un narcisismo, que se pone en juego ese narcisismo de quién. Al principio es el narcisismo de la madre. ¿El narcisismo qué es? El amor a uno mismo. Si yo, ¿sí? Las mujeres, sentimos esa carencia inicial, ¿sí? Hay algo que nos falta. Es ese amor a sí misma para lograr estar completa. Al principio se fantasea ¿con qué? Con la llegada de este hijo. Porque para el psicoanálisis somos todos nosotros sujetos castrados, ¿sí? Esa castración va a ser justamente lo que nos va a permitir salir al mundo. Volvamos acá. En este momento en que aparece el padre y la mamá mira, corre la mirada a ese padre, todas las pulsiones que pasaron a la zona erógena genital, a esta pequeña pubertad, van a entrar en conflicto. Porque el niño, vamos a ver primero en el varón, ¿sí? Porque hay un complejo de Edipo para el varón y otro para la mujer. En esta relación aparece un tercero, ¿sí? En el cual yo lo voy a considerar como mi rival. ¿Mi rival por qué? Porque el nene, con el primer objeto que se relaciona y lo carga de amor, lo catectiza, por ahí en los apuntes tenían eso, que es poner una carga libidinal, ¿sí? Envolver ese objeto con esa libido. Ese objeto para el niño es su objeto de amor y lo quiere poseer. Pero al darse cuenta que la madre lo dejó de mirar a él y que ahora está mirando a otro, ¿sí? Que es mi papá, este personaje, este niño empieza a sentir sentimientos ambivalentes hacia ese padre. Amor y odio. Odio ¿por qué? Porque está obstruyendo que mi relación con este objeto que yo amo, que yo reconozco que ese objeto no es mío. ¿Vieron que los varones a veces pasan cuando mamá y papá se abrazan? ¿Qué hacen? Después, cuando llega la noche, quieren dormir ¿con quién? Con mamá. Entonces, ellos todavía no interpretan qué es lo que pasa entre mamá y papá. Pero sí saben que algo pasa. Entonces, yo quiero estar ahí, porque mamá es mía. Las que tienen varones, ¿no les dicen yo me voy a casar con vos? Que papá se vaya. O se ponen felices cuando el padre se va. Bien, y ahí tiene que emerger ¿quién? La figura del padre, ¿sí? La figura del padre es muy importante porque en esta época, si papá es el malvado o el villano, pero también es el superhéroe. Y el que va a rescatar, ¿sí? A este niño de esta relación tiránica de amo y esclavo, de vida o muerte, va a ser el padre. Siempre y cuando que la madre le dé el lugar. Si la madre no entra, no mira, ¿sí? Al padre. ¿Y qué es mirar al padre? Estar innubilada así, no, sino darle el lugar. Mamá ama a papá. Mamá duerme con papá. Mamá le da besos en la boca a papá. No a Pedrito.
Sí, es el momento en que esos sentimientos ambivalentes con el padre se van a proyectar en lo que son esas fobias. Esas fobias que pueden ser el terror nocturno, porque son sentimientos encontrados. Yo quiero que papá desaparezca, ¿sí? Lo quiero aniquilar, pero también lo amo. Entonces, ¿cómo puedo sentir ese sentimiento así de querer que desaparezca? ¿En qué se proyecta? La vía de escape, ¿sí? Para poder controlar esos sentimientos de ambivalencia hacia el padre son las fobias, que pueden estar representadas, que vieron la fobia a los perros. Es re común que en esta época, de los 3 a los 5 años, le tengan miedo a los perros. Está asociado justamente con que todo ese sentimiento ambivalente se tiene que proyectar en otro objeto, destinatario de mis pulsiones agresivas, que no las puedo controlar. Entonces, ese sentimiento de aniquilación que me genera terror, ¿por qué? ¿Sí? Querer que papá desaparezca. Entonces lo proyecto en otro objeto. Por ejemplo, en el caso de Juanito, que si ustedes en algún momento lo leen, Juanito le tenía fobia a los caballos. ¿Sí? Entonces, pero en la relación de Juanito con los papás había un rol de un padre desdibujado, porque la mamá no había virado la mirada a ese padre, dormía con el hijo, había cantidad de cosas que habían hecho agudizar justamente toda esta situación de fantaseo, de objeto de amor con la madre. Y que este nene puede resolver la situación a partir de proyectar, ¿sí?, esas pulsiones que no podía controlar en lo que era su fobia a los caballos. Entonces, la fobia le permite salirse por un momento de esa relación incestuosa y de esa relación ambivalente hacia el padre. Tienen esos terrores a algún objeto, a algún animal y también el terror nocturno. Es esa época en que tienen miedo de dormir con la luz apagada. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno de estos adultos significativos? La madre dejar entrar al padre. Y el padre posicionarse en esa posición de ¿qué? De partener de la madre, de pareja, de objeto de amor de la madre y de ley. ¿Y qué es lo que va a prohibir ese padre? Lo que ese padre va a prohibir es el incesto. En esta prohibición, ¿sí?, lo que va a interpretar este varoncito, es que papá tiene algo que yo no tengo, algo que satisface a mamá, y que papá, ¿sí?, es más poderoso que yo. Y lo que va a relacionar, porque en esta etapa lo que prima, que se conoce como el primado del falo, es justamente la satisfacción sexual en la zona genital. La zona más importante en esta etapa para los varones es el pene. Pero esas pulsiones son parciales. Él siente satisfacción en la zona del pene al ser frotado, al cantidad de estimulación que viene de externa, pero también estimulación por a través del fantaseo. ¿Y ese fantaseo con quién es? Con su objeto de amor, que es la madre. Pero no es una relación sexual a nivel genital. ¿Por qué? Físicamente todavía no está preparado para llevar a cabo una relación sexual y psicológicamente tampoco. Pero el deseo es el mismo. Y es un deseo que no puede controlar. Sí, suena como hasta perverso. Para Freud, en esta época, sí, pero erecciones los varones tienen. Y puede ser a través del estímulo táctil como estímulo visual. Hay que ser muy cuidadosos en lo que es cuando tocamos las zonas genitales, más en esta etapa, ¿sí? Entonces, preferentemente, ¿sí?, empezar a que el varoncito empiece a ir solo al baño, que se bañe solito, ¿sí?, o que tenga el referente del papá. Porque la estimulación está, el deseo está, lo que pasa es que no lo pueden satisfacer porque no lo pueden manejar. Y la figura del padre viene a cortar con este sufrimiento, porque realmente es un sufrimiento, es una relación tiránica.
Y es la construcción, ¿sí?, de mi ingreso ¿a qué? A lo social. A través de este corte que va a ser papá, ¿sí?, esta relación incestuosa con mamá, que va a ser conocida como el complejo de castración, ese miedo a que papá termine con mi tesoro más valioso, ¿sí?, en esta época. En esta época lo más valioso que tengo y lo que más placer me causa, ¿qué es? Mi zona genital, ¿sí? Pero estamos en una etapa donde las pulsiones son parciales. Entonces no puedo trabajar en conjunto. Siento placer en esa zona, pero no le puedo dar una explicación y no puedo satisfacer totalmente esos deseos. Con la aparición de este padre que corta esta relación simbiótica, esta relación narcisista, porque se pone en juego el amor por uno mismo. Sí. Lo que va a sentir es celos ante ese invasor, ¿sí? Pero la relación con la madre es exactamente la misma. Son sentimientos encontrados, son sentimientos que no puede manejar. Pero la madre cumple un rol fundamental. La madre tiene que hacer ingresar, ¿sí?, a ese tercero, a su partener, y tiene que renunciar a esa completud que logró con ese niño, que en cierto momento era necesario, ocupaba ese lugar de ¿qué? De deseo insatisfecho, pero de ese lugar tiene que salir, porque es ella o es él. Si el nene se queda en el lugar del deseo insatisfecho de la madre, se muere. Es psicológicamente hablando. Fíjense, esos varones que en la jerga común dicen, no cortó el cordón umbilical con la madre. Que me viene a la imagen, yo tengo un nene y una nena. Y, por ejemplo, Esteban a esa edad venía papá de trabajar y ellos llaman la atención y no dejan que mamá y papá hablen. Entonces empezamos a poner pautas de, no, bueno, papá juega 15 minutos con vos, papá se baña, pero después papá y mamá van a charlar. Y empezar a marcar. Y la nena hace todo lo contrario. O sea, si papá y mamá estamos en la mesa hablando, ella baja con cualquier cosa, se despliega. Es un personaje, porque se despliega. Y es justamente eso, ¿no? Hoy en día Esteban tiene 11 años. Entonces papá le dice a Esteban, mi chica no, es mía, ¿eh? Le dice. Y ellos dos se entienden. Hay que marcar el territorio. Es el pasaje de la endogamia a la exogamia. Mi objeto de amor no está dentro de mi núcleo familiar. Mi objeto de amor lo voy a satisfacer afuera. Entonces esta etapa va a quedar como sepultada. Estos conflictos edípicos que la mayoría de nosotros no nos acordamos, gracias a Dios, entran en lo que va a ser una amnesia infantil, porque sería perturbador acordarse que uno tenía deseos incestuosos con su papá o con su mamá, un horror. Pero gracias a Dios eso se reprime. Como un afecto aproxima más al papá o a la mamá, igual. Salimos de todo esto con las identificaciones. Yo no puedo lograr ser el objeto de amor de mi mamá. Mi rival más poderoso que yo, al cual amo y al cual odio, mi superhéroe, pero también mi villano, porque me saca mi objeto de amor, ¿qué voy a hacer? Me va a liberar de esa relación tiránica y ya que no lo puedo poseer, me voy a identificar. Y las identificaciones con ese rival que me venció. Nos identificamos justo con ¿quién? Con el más poderoso. Y en esta lucha, que es el poderoso que me rescató de ser el falo de mamá y de morir en ese intento de satisfacer un deseo que nunca se va a satisfacer. Ser el falo de la madre es un imposible. Ese vacío y esa carencia no se va a llenar nunca, ¿sí? Es ese vacío existencial. Entonces, este padre que permite que yo salga de esto, yo me voy a identificar. Es como si me lo tragara, como si me lo introyectara. Yo voy a ser como papá. En el caso positivo, de una identificación positiva y de una resolución del Edipo positivo. Bien, ¿y cómo sale este niño
de esta relación que se reconoce como superado y como vencido con el complejo de castración. Papá tiene algo más poderoso que yo y yo no quiero perder, ¿sí?, lo que tengo yo como poderoso y como amado, que es el placer de esta zona genital, ¿sí? Entonces salimos de este conflicto tiránico, relación de amo y de esclavo, con el complejo de castración. No relacionen en pensar que castración es que le va a cortar el pene. No, pero a veces pasa que se relaciona, la conclusión de esto con complejo de castración como que piensa que le corta el pene. No, pero sí pasa. Exacto, es el deseo incestuoso de poseer ¿a quién? A mi mamá. Queda sepultado, no desaparece de la estratosfera, no, quedó sepultado y se entra en un periodo, ¿sí?, que es el periodo de latencia. Fíjense, ¿a qué edad empiezan los nenes en la escuela primaria? Fíjense que entran a la escuela primaria luego de haber resuelto este conflicto, porque todas sus energías están puestas ¿en qué? En esto que no pueden controlar. Fíjense en el jardín. ¿Cuál es el tema del jardín? Ay, Pedrito le mostró los genitales a Juancito. Ay, o no. Hay una sobreexcitación, ¿sí?, de los genitales y la necesidad es ver si el otro tiene lo mismo que tengo yo. Porque está lo que es la fantasía infantil, ¿sí?, de lo que es la sexualidad. ¿Qué tendrá el otro? Para esa edad en la que es la fantasía sexual, es que todos los seres son poseedores ¿de qué? De un pene. Entonces tengo que descubrir si todos tienen lo mismo que tengo. Fíjense, y me voy a fijar, ¿la seño tiene lo mismo que tengo yo? ¿Mamá tiene lo mismo que tengo yo? Porque está la fantasía de que mamá tiene un pene. Sí, y cuando descubro que mamá no tiene pene, me asusto y digo, se lo cortaron. Así que si ella lo perdió, lo puedo perder yo también. No saben cómo mamá perdió el pene, pero el pene está relacionado con el poder, ¿sí?, con la autoridad. Por eso ustedes, ¿qué? Se pueden adoptar. Los homosexuales que adoptan, es función, el rol. En una pareja homosexual puede haber uno que ejerza la función materna y otro la función paterna. Freud nació... No se olviden que esto pasó mucho antes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX.